estaba siendo enfocado que los feminicidios solamente eran en Ciudad Juárez y Chihuahua, cuando la realidad pues apuntaba a otra cuestión totalmente diferente, ¿no? En este sentido, bueno, se forma el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El primer antecedente de organizaciones son 30 organizaciones en 10 estados de la República Mexicana, ahora ya somos 49 en 20, vamos avanzando. Y nuestro objetivo principal es dar seguimiento, tenemos dos líneas estratégicas: uno, dar seguimiento a la implementación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de sus dos mecanismos de protección, que es la alerta de género y las órdenes de protección, la documentación y sistematización de casos de feminicidios, que es todo esto, las cifras que hace un momento acaba de decir María Ángeles, el litigio de casos específicos que podamos acompañar, y bueno, todo esto para generar informes que sirvan para generar un poquito de presión hacia las autoridades y demostrarles realmente que las cosas no las están haciendo bien, o bien los informes sombra ante mecanismos internacionales. Sin embargo, en este punto crucial lo que nos preguntamos en el observatorio es: realmente tenemos que pasar de la denuncia a la propuesta, ¿no? O sea, ya dejemos de denunciar, ya dejemos de decir que no hacen y digamos de cómo lo tienen que hacer, porque por eso no están haciendo bien las cosas. Se lo demuestra la sentencia de Campo Algodonero, en donde dice, bueno, el Estado mexicano es muy gracioso, cuando ustedes lean la sentencia de Campo Algodonero en el libro, muy gracioso porque las autoridades dicen: invertí millones de pesos, hice protocolos, he capacitado, y de pronto la Corte Interamericana, yo creo que los jueces de la Corte están más sorprendidos porque dicen: invertiste tanto, no has logrado nada. Entonces lo que nosotros decíamos es que no han logrado porque, o sea, ni siquiera se hacen llegar de las personas clave, de las personas especialistas, ¿no? En todo este sentido, en el 2009 viene la sentencia de Campo Algodonero y viene otro giro para el observatorio, ¿no? Porque ya tenemos ahora una sentencia que no define tal cual el feminicidio como nos gustaría, pero da unas luces de que el feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género, y hay toda una construcción del feminicidio a través de Dayan Russell, de Caputi, de Julia Monarres, de Marcela Lagarde. Entonces es muy importante, pero además es muy importante la sentencia de Campo Algodonero para el observatorio, porque sienta garantías de no repetición. A través de la reparación del daño no solamente es reparar a las mamás y a los familiares de los 3 casos que reconoce la sentencia de Campo Algodonero, sino también de ordenar al Estado mexicano que garantice que estos actos no se vuelvan a repetir, cosa que no ha cumplido. Pero bueno, ahí hay una sentencia. Y algo muy importante que sienta la sentencia de Campo Algodonero es la reparación del daño con vocación transformadora. ¿Qué quiere decir la vocación transformadora? Quiere decir que nosotras como mujeres siempre hemos vivido en un contexto de violencia, siempre hemos vivido violencia. Entonces lo que la Corte decía: si nosotras hemos vivido violencia, o sea, si las mujeres han vivido violencia, no podremos regresar la reparación del daño al momento en que se causaron estos hechos, o sea, al momento en que desaparecieron estas mujeres y niñas, no se puede regresar al momento que la asesinaron. ¿Por qué? Porque antes ya había un contexto de violencia que no les garantizaba que pudieran vivir una vida plena. Entonces se crean estas garantías de no repetición con vocación transformadora. Ese es un punto muy importante, porque la Corte Interamericana abre a que el Estado tiene que ir más allá, no solamente a reparar. Bueno, a partir de esto el observatorio sienta otra vez nuevas estrategias a través de ciertas acciones. Una es la tipificación del feminicidio y los protocolos de investigación. La tipificación del feminicidio siempre ha sido una discusión no solamente nacional, regional y actualmente mundial, si es adecuado o no tipificar. Durante estos 2-3 años que estuvo el observatorio en si tipificamos o no, siempre estuvo tratándose de llegar a discusiones. Conocíamos el tipo penal de Costa Rica, de Chile, de Guatemala. Inclusive Guatemala, cuando empezamos a compartir experiencias con nuestras compañeras, pues eran estas circunstancias, ¿no? O sea, estos 16 feminicidios que reconoce Guatemala y de los que nos comentaba Ángeles, son feminicidios íntimos, donde es muy fácil acreditarlo, ¿no? Pero ¿qué sucede con los otros feminicidios, donde las mujeres son encontradas en lotes o en lugares públicos, por ejemplo, lotes baldíos? No hay una investigación adecuada, que es algo que también reconoce la sentencia de Campo Algodonero. Y a partir de ahí empezamos a hablar de los protocolos de investigación. Sin embargo, otra cosa de la que habla la sentencia de Campo Algodonero es la violencia sexual. Y es algo que desde el observatorio decimos: híjole, estamos dejando atrás la violencia sexual y las desapariciones de niñas y mujeres. Creemos que tenemos que empezar a saber qué sucede en estos casos.
Y caemos también en que existe la violencia sexual y el Estado no se cansa de decir a nivel internacional que cuenta con una norma oficial mexicana que a través de Secretaría de Seguridad, de Salubridad, se llama Norma Oficial Mexicana 046, atención familiar, atención a la violencia familiar y sexual para las mujeres. Y esta norma 046 establece una serie de elementos que servicios de salud deben otorgar a las mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Como por ejemplo, pastillas anticonceptivas, interrupción legal del embarazo en caso de violación, entre otros elementos bastante importantes. Entonces también nos dedicamos a ver cómo está la implementación de la norma 046, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta que la parte de la procuración y la administración de justicia en estos casos está totalmente nula, ¿no? No hay una coordinación de las autoridades propiamente. Y bueno, ya en este momento me voy a referir a qué es el feminicidio realmente. Las discusiones que se han centrado a nivel regional, déjenme comentarles que el observatorio forma parte de la Alianza Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, que está integrada en países, por organizaciones de países en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Teníamos esa gran discusión porque en Guatemala es femicidio, en El Salvador es feminicidio, o sea, depende de la corriente teórica de las personas, de las feministas que estuvieron ahí. Y en esta discusión de pronto, cuando estábamos todas juntas, decíamos, es que esta discusión lo que está generando es que los estados están justificando su falta de actuar, porque para mí es feminicidio cuando hay impunidad, para mí es femicidio solamente la muerte violenta de una mujer. Y cuando empezamos a discutir es, a ver, no importa si es feminicidio o es femicidio, hay violencia contra las mujeres, hay discriminación y está presente la falta de operatividad del Estado. Entonces, muy fácilmente lo solucionamos con un femicidio diagonal feminicidio. Ocupemos el término que nos entienda. ¿Por qué? Porque encontramos que a nivel regional tenemos las mismas similitudes en el tema del feminicidio. Las mujeres son asesinadas con usos excesivos de la fuerza. Las mujeres antes vivían en contextos de violencia. Y además tenemos aparatos operativos del Estado que no están funcionando, que no están investigando. Por ejemplo, Guatemala se puso sobre la vanguardia a través de la CICIG, que fue una como comisión internacional que se creó para atender estos casos de impunidad, y se crearon juzgados de feminicidio, se crearon jueces especializados con perspectiva de género para atender la problemática del feminicidio. Pero ¿qué está sucediendo? El Estado de Guatemala nunca se dio cuenta que el verdadero problema viene en la procuración de justicia, en la falta de investigaciones. Entonces, llegan casos mal integrados a los jueces, nunca llegan entonces los casos de feminicidio. ¿Por qué? Porque están siendo mal integradas las investigaciones, porque hay estereotipos de género. Recuerdo muy bien, por ejemplo, una sentencia que me enseñaron en Guatemala, bueno, dos para ser exactas, acerca de la misoginia, por ejemplo. La defensa argumentaba que la misoginia era una enfermedad. Entonces, y por tanto, es muy gracioso, pero o sea, hay que entender la defensa. Y esta parte que hablaba Andrea, de que el derecho fue creado de hombres para hombres, en donde no contemplan a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de argumentos pueden ser justificables y básicos? Entonces ellos decían, la misoginia es una enfermedad, por tanto, todo delito cometido por un enfermo es inimputable, entonces no hay homicidio, y liberaban al agresor. Había otra en donde decía, aplicaban la desigualdad histórica de poder, porque eso está en el tipo penal de Guatemala, es el feminicidio, es el asesinato de mujeres que se da dentro del contexto de la misoginia y desigualdad histórica de poder. Entonces ellos decían, sí, en efecto, reconocemos que existe desigualdad histórica de poder. Así como las mujeres viven violencia toda su vida, los hombres nos enseñan a reproducir la violencia. Entonces, este hombre, si no mataba a esta mujer, iba a matar a otra. Y eso hizo que le bajaran pena, ¿no? Entonces, en este momento, cuando el observatorio, que es en el 2011, que presenta la solicitud de declaratoria de alerta de género en el Estado de México, y que Enrique Peña Nieto empieza a generar una serie de acciones, no llega la declaratoria y empieza a presentar una serie de acciones, entre ellas tipificar el feminicidio. Y ojo, algo muy importante, aquí estuvo la mano de las mujeres, en donde sí, perfecto, tipifiquen. Y es un tipo penal mal hecho, en donde está cargadísimo de elementos subjetivos, más los elementos de discriminación, más los estereotipos de género, todos estos elementos. Mujeres y colegas feministas. Y colegas feministas, cierto. Y además publican un protocolo que ahorita les voy a comentar qué onda con este protocolo. ¿Puedes repetir? En 2011 se presentó ¿qué cosa? La solicitud de declaratoria de alerta de género. La solicitud de declaratoria de alerta de género es un mecanismo fantástico que está en la ley. Digo fantástico que está en la ley, cuando ya está en el reglamento
convierte en algo tortuoso y horrible. La solicitud de declaratoria de alerta de género funciona algo así como en plan de N3, no implica militarización, ojo, ¿Qué sucede? Hay un contexto de violencia que es visible, que es palpable, entonces el Estado tiene que actuar, tiene que emitir recursos de manera inmediata para erradicar la violencia. Este mecanismo de declaratoria de alerta de género se pensó a través del contexto de Ciudad Juárez y Chihuahua, donde las recomendaciones internacionales de todos los mecanismos, de todas las organizaciones, inclusive el Parlamento Europeo, eran el Estado a nivel estatal, municipal y federal no se coordinan. Necesitan un mecanismo de coordinación. Sin embargo, en el reglamento la alerta de género ha sido mal utilizada. ¿Y qué sucede? Bueno, pues entonces se politiza. Cuando se presentó la solicitud de declaratoria de alerta de género, realmente era por los contextos de impunidad. El Estado de México reconoció 922 asesinatos de mujeres y niñas y resulta que de estos 522 las autoridades desconocían la relación entre la víctima y el victimario y el motivo del asesinato. No, pero eso sí, contaban con una subprocuraduría, una fiscalía, contaban con muchas cuestiones, ¿no? Que no cuentan con todos los estados, y de todos modos encontramos como que con este uso de estereotipos de género, ¿no? Bajo estas circunstancias, el primero que tipifica el feminicidio pues es el Estado de México, como para bajarle el deal político, y de pronto decimos, híjole, esto ya va a ser la onda, o sea, va a ser como que el hit, y sí lo ha sido, ¿no? O sea, todos los estados quieren tipificar el feminicidio, pero no entienden por qué tienen que tipificarlo bien. O sea, lo están tipificando y de cierta forma es una manera bastante preocupante porque lo tipifican con la finalidad de que nunca se ha acreditado, entonces nunca van a existir feminicidios en la República Mexicana. Y eso era realmente lo que no queríamos un grupo de organizaciones que estábamos en este sentido, ¿no? Queríamos que realmente se visibilizara. Antes de que existiera el feminicidio, es muy gracioso porque antes de que existiera tipificado el feminicidio, lo que decían es las mujeres están siendo asesinadas y son homicidios culposos o son suicidios, ¿no? O homicidios simples, cuando nosotros decimos, bueno, adquiere todos los elementos de un homicidio calificado. A partir de que se tipifica el feminicidio no, todos los asesinatos de mujeres son homicidios calificados. Y nosotros decimos, pero si es más fácil que acredites el feminicidio a un homicidio calificado, ¿por qué no reconocer la figura del feminicidio? Y hay los malos motivos. Cuando empezamos a hablar de la tipificación del feminicidio, lo primero que dijimos es, queremos un tipo penal que sea de carácter autónomo. No queremos que las mujeres sufran, o bueno, más bien que los familiares, porque además déjenme decirles que cuando empezamos a hablar de la tipificación del feminicidio, lo primero que hablábamos era con los familiares, ¿no? A ver, ¿que ustedes cómo lo ven? ¿Qué pensarían? ¿Por qué? Porque últimamente ellos son las víctimas también de estos casos, no solamente las mujeres que han sido asesinadas. Y lo que ellos nos decían es, nosotros queremos que se acredite de alguna manera, que no existan estereotipos de género, que no exista, por ejemplo, la discriminación, el estado de emoción violenta, que les encanta utilizar el estado de emoción violenta para justificar los asesinatos. Entonces pensamos en un tipo penal autónomo en donde el feminicidio sea la regla. ¿Qué quiere decir que el feminicidio sea la regla? Tipificar es una acción afirmativa para equilibrar la desigualdad y complejidad de esta problemática. Y aquí va el primer golpe de los juristas, ¿no? Y juristas, hombres y mujeres, déjenme decirles. Y lo primero que nos decían, bueno, pues es que es lo mismo que se prive de la vida a un hombre que a una mujer. ¿Cuál es la diferencia? Y nosotras decíamos, no. ¿Por qué? Porque a una mujer cuando se le priva de su vida, no nada más se le priva de su vida, a una mujer además se le golpea, se le priva de su libertad, se le priva de su seguridad. Y entonces eso nos viene a decir al final, ONU Mujeres con la Comisión Especial de Feminicidio, en donde dice que si bien es cierto existe un alto índice de asesinatos de mujeres y hombres, las mujeres están siendo asesinadas con más altos índices de violencia, ¿no? Entonces ahí ya hay una cuestión totalmente diferencial, ¿no? Y que sí debe de ser castigado, ¿no? Y hablamos de un delito pluriofensivo, y entonces cuando le sacamos con el delito pluriofensivo, toda la gente se nos quedó viendo así, ¿a qué te refieres con eso? Pluriofensivo. O sea, queremos decir que no afecta solamente un derecho, porque para eso se crea el derecho penal, para proteger y para erradicar derechos y para sancionar las violaciones a los derechos. Y cuando nosotros empezamos a ver, pues realmente el feminicidio es pluriofensivo. ¿Por qué? Porque afecta el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Y por qué?
porque nos están asesinando por ser mujeres, porque se nos sigue viendo como objetos parte de la sociedad y no como sujetas de derechos. Derecho a la integridad física y psicológica. Cuando a una mujer se le priva de la vida dentro de un contexto de feminicidio, esa mujer fue golpeada antes o después, inclusive el hecho, la zozobra que causa al momento que deben de estar asesinando a las mujeres, a los familiares cuando las mujeres son privadas de su libertad, son cuestiones que se equiparan con violaciones a los derechos humanos de carácter sistemática y generalizada. El derecho a la dignidad, porque pues las mujeres tenemos derecho a morir inclusive dignamente, no estas formas tan violentas como se están manifestando, de encontrarnos en lugares públicos, desnudas o en lugares cerrados inclusive. El derecho a la libertad, y más allá de las mujeres privadas de su libertad, el derecho a la libertad de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres ya no podemos caminar por la calle libremente como deberíamos, sino que nos tenemos que andar cuidando de qué ropa usamos, de que usamos escote, no usamos escote, todas estas circunstancias. Y bueno, pues al final el derecho a la vida. Sin embargo, esto no es nada más crear el tipo penal de feminicidio. Lo que decíamos es tenemos que generar una serie de estrategias legislativas que permitan impulsar el feminicidio, que realmente hagan que se acredite el feminicidio. Y entonces proponemos que a partir de esto se cree también un protocolo de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género en la investigación de casos de feminicidio. Y entonces cuando estamos hablando del protocolo, lo que nos decían las autoridades es ¿por qué hablan de un protocolo? Pues si hacemos las mismas acciones y todo. Sí, pero las acciones que están generando ustedes de por sí ya tienen una reproducción patriarcal. Ustedes la hacen de acuerdo a los estereotipos de género, y eso no solamente sucede en Ciudad Juárez, aquí el Distrito Federal, que según es la ciudad más avanzada, a mí en las investigaciones, y justamente un caso que lleva el observatorio, es encontraron a una chica asesinada en un hotel con una mancha de sangre y a los policías se les ocurrió marcar y decir, ¡ay, es una muerte natural! ¿No? O sea, las mujeres morimos de manera natural así, pero nunca miraron todos los contextos. Por ejemplo, la ropa de la chica estaba tirada en la taza del baño. La chica fue encontrada semidesnuda, con golpes, o sea, no ven todo ese contexto y no ven la afectación que generan en los familiares. Entonces, todas estas circunstancias, decimos, tienen que quedar en un protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque sigue existiendo un tratamiento discriminatorio en el sistema de justicia penal para las mujeres. ¿Y a qué nos referimos con un tratamiento discriminatorio? Cuando nosotras somos las víctimas, hay justificaciones para los victimarios. ¿Qué quiere decir? Si nos asesinan fue un estado de emoción violenta. Si nos violan es porque nosotros lo provocamos, ¿no? Pero cuando nosotras nos convertimos en las victimarias, ¿qué quiere decir? Ah, es que usted es una mujer mala, asesinó a su marido, pero nunca están viendo, por ejemplo, todo el contexto de violencia que se sufrieron 10 años después. Y las penas son totalmente de risas. Años antes, perdón. Ya me pongo nerviosa, me quedan 5 minutos. Bueno, entonces me voy a ir rapidísimo. Yo sé que ahorita va a quedar. Yo sé que ahorita va a quedar. No. Si necesitas más, preferimos, de por sí hablas muy rápido. Entonces yo personalmente propondría que se le diera un poquito más de tiempo a que te aceleraras más. Ok, no. Bueno, les voy a hablar de que en este boom de los protocolos que ha surgido, yo comparto con Andrea esta parte de que últimamente se ha ido especializando la lucha, sobre todo ya no hablamos de discriminación de manera general, sino ya tenemos conceptos totalmente definidos. Se han creado varias propuestas de protocolos de investigación. Uno son los lineamientos en cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, emitida por Secretaría de Gobernación y PGR y financiada al INACIPE, ¿no? Que yo tengo mis observaciones muy grandes en esto. Realmente una institución como el INACIPE que no tenga perspectiva de género es una pena para la sociedad mexicana. El protocolo de ONU Mujeres, que fue creado por Patricia Olamendi, y bueno, el protocolo que ha estado trabajando el observatorio en función con varias organizaciones, inclusive a nivel regional, y que está siendo difundido actualmente, pues ojalá ya Colima próximamente lo publique. Está ya en Sinaloa, Distrito Federal y Campeche, ¿no? Y Oaxaca próximamente también. ¿Qué sucede con los lineamientos de Secretaría de Gobernación? Realmente no es un protocolo. Hicieron unos lineamientos totalmente faltos de comprensión. Yo me acuerdo que son muy bien como es protocolo ministerial para la atención a la violencia sexual, el feminicidio y las desapariciones de mujeres. Y así son 3, protocolo policial y protocolo ministerial. Y entonces son una cosa como de 400 páginas cada uno,
en donde les dicen a las autoridades cuáles son los lineamientos, y lo único que hacen es hacer una sección de copy-paste de muchas cosas, ¿no? Como el protocolo de Estambul, el protocolo de Minnesota, el protocolo internacional para revisar casos de homicidios, pero no les ponen la perspectiva de género. No, en esta parte no hay una incorporación de perspectiva de género. Por ejemplo, les voy a decir la parte de desapariciones de mujeres. Siguen contemplando las 72 horas como fundamental, como de esperarse para investigar casos. Siguen contemplando que se acredite que existe un estado de riesgo para la mujer. O sea, si es una mujer que no existe un elemento de estado de riesgo y si no es menor de edad, entonces no se investigan los casos de desapariciones. No se habla, por ejemplo, de los derechos de las víctimas. ¿Y por qué a nosotras desde el observatorio se nos hace muy importante hablar de los derechos de las víctimas? Porque a partir de ahí siguen siendo violentados y vulnerados los derechos de las mujeres. Cuando a una madre de una víctima de feminicidio no se le dan copias del expediente y no se le explica qué está sucediendo, ahí se están vulnerando sus derechos de ella también como mujer. Habla de aspectos muy técnicos, ¿no? O sea, como de sí, van a capacitar con perspectiva de género, pero no dice de qué manera van a capacitar, y no se establecen procedimientos para garantizar la observancia obligatoria, o sea, que realmente sean una obligación de los peritos, de los policías y de los ministerios públicos de investigar. O sea, es como una recomendación, ¿no? Lee este documento y a ver si te sirve y a ver si lo aplicas. Y lo que hicieron al final es que a través de la Comisión Nacional de Procuradores entregaron estos lineamientos, y así de tu procurador, si quieres lo incluyes, si no quieres no lo incluyes, y entonces ahora todo el mundo en la República Mexicana dice que tiene protocolos de investigación y son estos lineamientos. Está la propuesta de protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio con perspectiva de feminicidio de una mujeres. Para empezar, el nombre a mí ya se me hace súper revoltoso. Fue creado por Patricia Olamendi. No lo quiero obviar porque yo sé que muchos de ustedes conocen a Patricia Olamendi. Nosotros ya tuvimos unas reuniones con ella y le dijimos que no consideramos que sea adecuado, porque es un protocolo que consta de 36 pasos y 3 listas de control con el objetivo de reunir todas las pruebas que se establecen en un término de 24 horas. Cuando nosotros estamos trabajando con ministerios públicos y con peritos, nos dicen es imposible reunir el material probatorio en 24 horas. Y si lo quieren y a mí me obligan a reunirlo en 24 horas, yo lo voy a entregar mal. Entonces de pronto nos encontramos en la disyuntiva de no es lo mismo rápido a eficiente, ¿no? Entonces yo prefiero que sea eficiente para obtener una debida diligencia. Se incorporan periciales en donde se determina la perspectiva de género según en el protocolo, pero que ya cuando empezamos a analizar dentro de la teoría nos preocupa mucho. Por ejemplo, se hacen peritajes psicológicos. Hay 2 tipos de peritajes psicológicos en este protocolo. Uno es para la víctima, la víctima de feminicidio, sí, se llama necropsia psicológica. Y a nosotros nos preocupó mucho cuando escuchamos necropsia psicológica, entonces pues como todas empezamos y googleamos, lo que hicimos googlear fue qué es necropsia psicológica, y ya nos metimos muy al fondo, y la verdadera teoría de la necropsia psicológica mide la interacción o la participación de la víctima en el acto delictivo. Ese es el objetivo de la necropsia psicológica. Entonces, cuando lo meten en la parte de necropsia psicológica, aquí nosotros decimos, si tenemos una defensa que conoce esto de necropsia y que se mete a investigar, ¡ay, tumba la pericial! Entonces no podemos hacer eso. Ahora, bajo esta estructura de discriminación y de desigualdad histórica de poder, ¿en qué va a consistir una necropsia? ¿No? Y siempre me pongo de ejemplo yo. Por ejemplo, a mí si me llegan a matar, toco madera, algún día van a llegar a mi casa, y también como nunca están mis padres, lo primero que le van a preguntar pues es a mi vecina, y además yo me llevo muy mal con mi vecina. Entonces, yo siempre salgo como a las 6 de la mañana, por lo regular la mayoría de los días, cuando tengo que viajar salgo más temprano, y siempre llego entre 11 y 12 de la noche. Lo primero que le van a preguntar a mi vecina es, ¿sabe usted a qué se dedicaba ella? No, pero eso sí, se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. ¿No? ¡Qué raro! Ocupaba short y... entonces todas esas construcciones van a ir a la necropsia psicológica y van a ir a justificar la vida de la mujer y van a ir a justificar por tanto el hecho violento. Entonces digamos, no queremos nada de necropsia psicológica. Hay estudios muy importantes como por ejemplo uno de antropología social que se ha utilizado últimamente y otro de
social-cultural, que es para medir el contexto de violencia bajo el cual se desarrollaba la mujer, que no quiere decir que se pone en un estado de peligro, sino que, por ejemplo, había ciertos indicadores de riesgo que hacían visible y hacían previsible este hecho delictivo. Bueno, también está la antropología forense para determinar la ventaja física entre el agresor y la víctima, que eso a mí se me hace como que muy complicado porque para eso está la mecánica de lesiones. Y bueno, está el protocolo que se ha publicado en el DF, Sinaloa y Campeche. No es porque sea el observatorio, en serio, lo primero que decimos aquí es, puede estar mal y puede ser perfectible, pero necesitamos tener un piso base a partir de lo que piensan las autoridades. Entonces lo primero que nos decían las autoridades es, no queremos que nos pongan más trabajos, porque nosotros investigamos feminicidios, sí, pero también tenemos que investigar robos de vehículos, robos de autos, otros tipos de homicidios. Entonces lo que nos decían, aquí en el DF es muy interesante, porque lo que nos decían las autoridades es, a ver, yo soy un ministerio público que tengo 50 casos que investigar diario, mínimo, de hechos delictivos, y de estos hechos delictivos, ¿saben qué? Me pagan más ante delitos de alto impacto, y nosotros, antes de que se tipificara, y cuando decíamos delitos de alto impacto, sí, por ejemplo, robo de vehículos. Entonces de pronto entramos en la parte de la graciosa. Entonces, si a usted le roban la bicicleta, es más fácil que a usted le den un bono ante la investigación de un feminicidio. Sí, en efecto, a mí me conviene más investigar el robo de una bicicleta que un feminicidio. Entonces, por eso también el feminicidio se hizo de un delito de alto impacto en este sentido. Y lo que decíamos es, bueno, a ver, no vamos a crear las prácticas periciales tipo Criminal Minds, CSI, la ley y el orden, porque no tenemos los elementos, no tenemos al personal y mucho menos hay recursos económicos. O sea, cuando yo estaba en Chiapas, decía, bueno, perdónenme, los ministerios públicos y los peritos de Chiapas en el sector de Chamula no tienen ni siquiera para tomar fotografías, que sería lo mínimo, no lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, establecemos una serie de reglas básicas. ¿Cuáles son estas reglas básicas? Y con esto ya voy a concluir. Ya en el observatorio, en el protocolo. En el protocolo del observatorio. Ya, o sea, más allá de lo que hayan hecho las autoridades, esto es lo que decimos, esto es lo mínimo que debe de contener un protocolo. Y lo primero es, los feminicidios no son crímenes pasionales. O sea, eso debe de estar de entrada. Explicarles que los feminicidios no son crímenes pasionales o a causa del crimen organizado. Porque son las dos justificaciones máximas. Ay, es crimen pasional. De hecho, casos de feminicidio siguen manejando la pasión como un factor que detonó el feminicidio. Ojo, la pasión no nos mata la misoginia y el machismo de los hombres o a causa del crimen organizado. Y ese es un discurso que a partir de la guerra contra el narcotráfico se empezó a utilizar mucho. A las mujeres, sobre todo, se empezó a visibilizar mucho en Chihuahua y en Monterrey. Cuando empezamos a analizar la documentación y sistematización de la información, lo que nos dicen las autoridades es crimen organizado. Sinaloa es bien gracioso porque de 136 casos de mujeres asesinadas, para ellos el 83% es el crimen organizado, pero solamente han consignado 12% de los casos. Y cuando les preguntamos a las autoridades por qué ese 83% es crimen organizado, es que las encontramos en un lote baldío, desnudas y atadas de pies y manos, y entonces así es como el crimen organizado castiga a los integrantes cuando hacen algo malo, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, espérense, es que están olvidando toda esta parte. Y ellos piensan que estas mujeres que están encontradas y son criminales y son narcotraficantes. Entonces se va a una justificación, ¿por qué? Porque nunca van a investigar la carga social que hace un momento les decía, eres criminal, mucho menos voy a investigar tu delito. El hecho que te mataran. Toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio. ¿Por qué ponemos esto como regla? Los feminicidas son muy ágiles y conocen muy bien el contexto. ¿Por qué? Porque ellos son parte del contexto, ellos son parte de los que reproducen la desigualdad histórica, ellos son parte de los que reproducen la misoginia y el machismo. Y entonces nos hemos encontrado casos de muertes accidentales, por ejemplo. Una mujer se cayó de las escaleras, pero de pronto dices, ¿cómo se pudo haber caído de las escaleras, no? Y resulta que cuando empezamos a analizar necropsias, cuando empezamos a analizar mecánica de hechos de lesiones, pues esa mujer no murió cayéndose de las escaleras, murió estrangulada. Y las autoridades no ven eso, porque ellos llegan al lugar de los hechos y ven a una mujer tirada de las escaleras. Se cayó de las escaleras, levanta todo, vámonos. O donde hay mujeres que están siendo suicidadas, y cuando digo están siendo suicidadas, pues es que eso es lo que está sucediendo. Hay contextos en donde dicen, sí, un suicidio, encontrar a la mujer colgada, y por ejemplo, dos casos que lleva el
observatorios son muy emblemáticos porque en uno están en una media suspensión, la mujer casi está hincada y no podemos sacar a las autoridades de su dicho de que fue un suicidio. Aunque sus hijos de esta víctima, de los familiares los hijos de la víctima, lo que dicen es: no, yo vi cómo mi papá la metió ahí, son niños, y se desacredita el dicho de los niños por decir, no reconocen entre la realidad y la fantasía, ¿no? El otro caso es aún más peor porque está involucrado un policía judicial, que era la pareja de la víctima, y el policía judicial lo que dice, y toman así 100% su testimonio, es: yo llegué a mi casa, encontré a mi esposa colgada, como sé de esto, se me hizo fácil cortar la soga, y entonces empecé a darle masajitos, empecé a darle besos para que resucitara, y como ya no resucité, pues ya las hablé. Entonces nosotros decimos, híjole, y le creen a su versión realmente cuando el supuesto objeto constrictor no tiene nada que ver con el peso de la víctima. O sea, si en serio utilizamos una verdadera mecánica de lesiones, ese objeto se rompe y no se puede suicidar. O sea, todos estos elementos debemos de mirarlos y por lo tanto toda muerte de mujer debe de ser investigada como un feminicidio. Lo que nosotros les decíamos al final es: a ver, no lo vean como una carga de trabajo, véanlo como un objeto de hacer su debida diligencia. Si ustedes empiezan a investigar así los casos y al final van acreditando que no es un feminicidio, el día que les quieran decir, hiciste mal tu trabajo, no, yo lo hice bien, mira, cumplí con todas las pruebas, agoté mis líneas de investigación, etcétera, etcétera. Debe de quedar asentado claramente la prohibición de usar estereotipos de género. ¿Y esto qué sucede? Cuando llega la Policía Judicial o la Secretaría de Seguridad Pública al lugar de los hechos, lo primero que dicen: ay, pues es que mira, traía falda corta. Pues cómo no le iban a matar si en el dictamen de alcoholemia salió positivo con .10. Esos son estereotipos discriminatorios. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es reforzar el concepto de que esa mujer algo hizo mal y por algo se la buscó. Y cuando nos encontramos en la calle este tipo de casos, para mí es muy impactante cuando en la prensa o en el gráfico salen casos de mujeres asesinadas y está el morbo de la sociedad viendo los casos, y lo que hacen cuando compran el periódico se voltean, pues algo debió de haber hecho. Que es totalmente ofensivo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy litigando los casos, dices, esas mujeres no hicieron nada. Las actuaciones de los operadores deben de ser realizadas mirando el contexto de violencia estructural y con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? No pueden obviar el contexto de violencia, porque ellos dicen: ay, yo con que cumpla mis periciales ya la hice. No, deben de mirar los contextos. ¿Por qué? Porque esto visibiliza a que las autoridades realmente entiendan los motivos por los cuales fueron asesinadas las mujeres. Y no solamente se vayan por el pasional o el crimen organizado. Yo cuando estaba en Sinaloa, lo primero que les decía a los operadores es: a ver, está bien, me voy a poner en su supuesto del crimen organizado, pero el crimen organizado no quiere decir que esa víctima haya sido una narcotraficante o una delincuente. ¿Cómo están los casos de mujeres desaparecidas en Sinaloa? No, pues qué tantas. Y no se han preguntado el contexto de trata de mujeres y trata sexual y desapariciones y el vínculo que puede existir. Porque déjenme decirles que el crimen organizado no solamente es vender drogas. El crimen organizado también, y la mayor ganancia del crimen organizado es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y es el negocio más redituado a nivel mundial. Entonces, exactamente, y es una cuestión de esclavitud que se ha llevado en toda la historia. A las mujeres nos toca la peor de las circunstancias, porque cuando ya no le sirven al crimen organizado, pues es muy fácil matarlas y tirarlas. Y hay otro fenómeno que se llama, bueno, no es fenómeno, para mí es una problemática, y el nombre que se le ha dado, algún día encontraré un mejor nombre, pero son los llamados levantones de placer. No, levantones de placer. ¿Levantones? Sí, que son niñas y mujeres que van a alguna fiesta o en la escuela, llegan células del crimen organizado, las cooptan, se las llevan, las privan de su libertad un momento, ya sea horas o días, y después, yo digo eso, si les va bien, salen y son liberadas con vida, y si no, son encontradas tiradas. Y es el peor caso donde las mujeres no están siendo investigadas. Entonces yo les decía, ¿ya vieron ese contexto? No. Eso es mirar los contextos de violencia estructural que se viven en sus estados, ¿no? Y que no va a ser lo mismo, por ejemplo, en el estado de Sinaloa que en Chiapas, donde yo tengo que ver más un contexto de migración, a lo mejor en algunos municipios, un contexto de usos y costumbres, tal vez. No criminalizar a los familiares, eso es básico, porque lo primero que sucede con los familiares es criminalizarlos, es
Si las mujeres eran menores de edad, señora, ¿por qué no cuidó a usted a su hija? Si la mujer fue encontrada en su casa y las familiares por algún momento viciaron el lugar de los hechos y la cadena de custodia, que ellos no deben de saber, porque no se nos mata una hija diaria. Las autoridades dicen, ay, es que ustedes tuvieron la culpa y está viciada el lugar de los hechos, entonces ya no puedo tomar las pruebas como las debo de tomar y entonces ya nada más levanto el cuerpo y me llevo a la mujer, porque ustedes tuvieron la culpa. Eso es lo que está sucediendo. Criminalizan a los familiares en lugar de apoyarlos, en lugar de que les den en ese momento a alguien que los entienda, ¿no? Alguien que los apoye. Todas las instancias de la Procuraduría deben de conocer de las actuaciones mínimas. Nada de que tienen fiscalía y tienen su Procuraduría especial y entonces con eso, con que capacite yo a ellos basta. No, porque muchas veces esos casos son los menos los que llegan. O sea, los primeros que llegan pues son a los ministerios públicos de mesa, trámite normal. Entonces todos deben de conocer estas circunstancias. Contar con información sistematizada. ¿Y a qué me refiero con la información sistematizada? De todos los estados que estamos documentando desde el observatorio, que a la fecha son 28, ninguno documenta información de manera adecuada. Ni siquiera el Distrito Federal, que digo, ahorita va a pasar por examen de nuevo, pero ninguno. No hacen variables de relación víctima con el victimario, variables sociodemográficas, variables del crimen, variables del proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? Es bien importante, si nosotros sabemos en qué lugar fue asesinada una mujer, en dónde pertenecía, cómo fue asesinada, por qué fue asesinada, eso nos va a ayudar a generar política pública y criminal. Si hay un estado a lo mejor donde las mujeres están siendo asesinadas con un uso excesivo de la fuerza, pero además con armas de fuego, por ejemplo, quiere decir que debemos de generar entonces una política pública para eliminar el arma de fuego. Si las mujeres están siendo asesinadas en un contexto de violencia doméstica, quiere decir que entonces tenemos que hacer una política pública para erradicar la violencia doméstica. Entonces, así ya no vamos a gastar los 28,000 millones de pesos en hacer políticas que no tienen un impacto y que no llegan realmente a erradicar la verdadera problemática. Por eso es muy importante documentar y sistematizar la información. Aquí Ángeles no me va a dejar mentir, pero su procuradora no sistematiza la información ni siquiera por sexo. O sea, cuando me dicen, tengo 65 asesinatos de mujeres, pero no te puedo, tengo 65 asesinatos, pero no te puedo decir si son mujeres o hombres porque eso no lo hago. Y así hay estados, o sea, a esos grados llegamos, no hay una perspectiva de género, aunque Belém do Pará ordena la sistematización de información. Y las líneas de investigación deben partir una vez que se tenga cierto material probatorio. Algo que hemos identificado en las autoridades es que al momento en que llegan al lugar de los hechos ya dicen, vamos a comenzar a investigar por crimen organizado, vamos a empezar a investigar por crimen pasional, vamos a empezar a investigar por robo, pero no cuentan con los elementos. Entonces los elementos que van generando al final es para acreditar lo que ellos piensan, lo que ellos tienen de estereotipos, de uso desigual, pero cuando hay más pruebas no las valoran, y eso es bien importante. Por ejemplo, con las sábanas de llamadas, últimamente en las investigaciones del observatorio, las sábanas de llamadas se hacen de carácter fundamental, no en los teléfonos, porque ahí podemos identificar el lugar donde estuvo la mujer, quién fue quien le llamó la última vez y si la mujer era acosada. Y ustedes dicen, ¿cómo pueden saber eso? Por ejemplo, un caso que llevamos en Sinaloa, en una sábana de llamadas, encontrar más de 100 llamadas del teléfono celular del probable responsable, me está haciendo, y en el mismo día, es un indicador de acoso. Y eso no lo vio el Ministerio Público, porque cuando le preguntamos, es que revisar 700 hojas de sábanas de llamadas, licenciada, pues ¿cómo? ¿No? Y entonces preferiste irte por el asesino de la familia, pensar que era un asesino dentro del contexto de familia. Pues sí, es que creo que sí. Y ahí están los grandes errores, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto concluyo mi participación. Una disculpa por haberme tardado. Y pues esos son los grandes retos que tenemos desde el tema del feminicidio, es que se tipifique bien como se debe de tipificar, con elementos objetivos de accesible acreditación y que te contemple protocolos de investigación en el tema, ¿no? Y este es el gran reto que tenemos actualmente. Bueno, continuamos con la compañera Paloma, que es del grupo del Comité de Derechos
Comisión se llama. Comisión Independiente de Derechos Humanos. A ver, otra vez. Comisión Independiente de Derechos Humanos. ¿Y nos podrías decir el título de tu participación? Pues bueno, más que nada estamos hablando con Yossi de que nosotros vamos a contextualizar un poquito nuestro trabajo, obviamente en tema del feminicidio, y lo que ahorita estamos haciendo, que es precisamente una campaña política por la alerta de género, porque bueno, entendemos que la alerta de género, más que una actividad también jurídica, es una cuestión política, es decir, visibilizar esta situación extrema de violencia contra las mujeres, y bueno, más o menos eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la contextualización de qué ha pasado en el estado de Morelos. Y bueno, como antecedentes de la investigación que nosotros como Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos llevado, han sido que desde el 2003 nosotros, en lo particular dos compañeras, Juliana García Quintanilla y Beatriz Cruz, se dieron a la tarea de hacer una investigación hemerográfica sobre los asesinatos de mujeres, porque les llamó la atención de ver en los periódicos los asesinatos de las mujeres, cómo ocurrían esos asesinatos y cómo estaban evidenciados esos asesinatos en los periódicos. Entonces se dieron a la tarea durante el 2003 de ir a la hemeroteca, sacar las notas y documentarlo. Entonces fue la primera vez que empezamos a sistematizar esta información a través de los medios impresos. En lo particular agarramos 2, a veces 3 fuentes, a veces eran más, pero por lo regular eran 3 fuentes periodísticas, diarios locales que nos sirvieron para esta investigación. A partir de ahí, después nos dimos a la tarea. Ahorita les voy a decir todas las investigaciones y después paso a los resultados de cada una de ellas, ¿no? Después, en el 2005, nos incorporamos a la investigación sobre violencia feminicida en Morelos, y bueno, que está en el marco de la investigación sobre la violencia feminicida en la República Mexicana. A partir de ahí, un dato importante es que cuando se crea esta investigación para Morelos y en particular para la República Mexicana, nosotros ya habíamos como comisión incidido, presionado y trabajado para que se creara una fiscalía especializada en delitos contra homicidios de mujeres en el estado. Entonces ahí ya habíamos tenido este logro previo a esta investigación, que fue algo que bueno, políticamente también después nos sirvió mucho. En el 2008 participamos en otra investigación que era análisis jurimétrico, tiene un nombre muy raro, pero así es, jurimétrico prospectivo del impacto de las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres. Y con esta investigación tratábamos de ir ahora no solamente a ver cuántos casos y quiénes eran y cómo se hacían, sino en el Tribunal Superior y en los juzgados penales y en los juzgados de lo civil, cuántos casos estaban denunciando penalmente o civilmente, cuántos estaban ahí, cuántos de esos tenían sentencias y cuántos eran condenatorias para los criminales, ¿no? Y en caso de los feminicidios, pues para los feminicidios, aunque todavía no teníamos tipificado el nombre como tal, pero era, vamos a ver, ¿cuántos, no? Entonces, ese era el fin de esa investigación. En el 2011, bueno, empezamos también, una vez que en el 2007 se aprueba la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en Morelos empezamos a impulsar, pues porque se aprobara en el Estado, y logramos que se aprobara la ley, y posteriormente en la reforma al Código Penal, como aquí lo señalan, que fue como pues como una catapulta, como algo que en varios estados, no en todos, porque hasta ahorita creo que son 16, algo así, 23 ya, que se ha tipificado el feminicidio, ¿no?, como delito en el Código Penal. En el 2012 es cuando nosotros solicitamos por primera vez la alerta de género en Morelos, públicamente, y
se hizo el exhorto a las autoridades y en el 2013, o sea, muy recientemente, pues de hecho, ayer mandamos una convocatoria pública con varias organizaciones de la sociedad civil que nos conformamos como una red de organizaciones de la sociedad civil de mujeres que tienen como características básicas o nos tenemos que tener como características básicas, asumirnos como feministas primero, defensoras de derechos humanos de las mujeres, y uno de los puntos que nos articula es pedir la alerta de género, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, todavía no sabemos jurídicamente y administrativamente qué tendría que hacer el Estado, y ahorita más o menos lo comentamos. Sabemos que es muy difícil, pero políticamente tenemos que ir, o sea, y eso es algo que como organizaciones de mujeres tenemos que impulsar, visibilizar que está pasando, pero sobre todo visibilizar que ya las organizaciones de mujeres nos estamos juntando y que vamos a seguir por ese camino de pedir más, ¿no? Hasta que nuestros derechos sean plenos, y entonces todavía nos falta un tramo, pero en eso estamos haciendo análisis ahora de todo esto que les he dicho. Primero, se hablaba aquí de medios de comunicación y tratamiento de los feminicidios, ¿no? Como cómo es que nosotros los encontramos o cómo es que nosotros fuimos analizando esto. En el 2003 no había feminicidios, todos eran asesinatos de mujeres de la vida galante, prostitutas, diamantes de la noche, crímenes pasionales. Esas eran las notas que aparecían. Solo aparecían en las secciones de nota roja de los periódicos y ocasionalmente se comentaba en la radio y en la televisión. Eso era en el 2003. En el 2005, como desde el 2003 nosotras por primera vez como organización, como comisión independiente, dijimos que en Morelos estaban pasando los feminicidios, ya nosotros retomábamos por toda esta información que nos hacían llegar las compañeras de Juárez y de otros estados en comunicación, y de compañeras feministas y de compañeras defensoras de derechos humanos. Nosotros ya tomábamos el término feminicidio como tal. Entonces, desde el 2003 nosotros veníamos insistiendo en los medios de comunicación que esos asesinatos de mujeres eran feminicidios. Pero lo logramos hasta el 2005. Del 2005 hasta la fecha se visibilizó más, y entonces ya aparecen los feminicidios como tal en los medios de comunicación, y pasan de la nota roja a las páginas de justicia, incluso a primera plana, ¿no? Es decir, ya eran temas que se les iban a cuestionar a procuradores, a gobernadores, ya era una cuestión política, ¿no? Ya era el tema de mujeres, ya lo sacamos de la nota roja y logramos. Esto no quiere decir que actualmente todavía no aparezcan en nota roja que digan feminicidios, pero ya sale feminicidio, ¿no? O a veces en la nota no dice feminicidio, asesinato de mujeres, y abajo un feminicidio más. Ya los diarios llevan la contabilidad de los feminicidios, entonces ya nos ayuda muchísimo, porque pues de repente vamos y cotejamos y decimos pues ahí vamos, ¿no? O si nos perdemos de un dato, ellos ya nos están diciendo. Es decir, logramos cambiar ese lenguaje, que se apropiaran de ese lenguaje. Y ahora, bueno, ya tenemos el sustento jurídico, porque antes, pues era eso, ¿no? No está jurídicamente, decíamos, pero políticamente y conceptualmente existen, y bueno, y decíamos el porqué. Pero bueno, eso era lo que veíamos. ¿Qué pasa con las instituciones? En el 2003 no habían datos desagregados por sexo, eso en la Procuraduría ni en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la Comisión Estatal tenía los datos que la Procuraduría le daba, entonces no había. En otras no tenían ningún dato, por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia, en el Instituto de la Juventud, que ellos no tocaban temas de violencia contra las mujeres, porque pues sí trabajaban con mujeres, pero no tenían nada que ver. Imagínense, el Tribunal Superior de Justicia no tenía datos. Entonces, bueno, y otro dato, porque a veces cuando no se nos daba la información, pues también es un dato el que no te la den. Entonces, en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, pues ni siquiera respondían, ¿no? Ellas ni siquiera se posicionaban, ni siquiera un documento, es decir, no trabajaban, no decían nada de mujeres, o sea, ellas eran como, pues,
no sé cuál era su labor, pero en mujeres, violencia, no había absolutamente nada. Y por otra parte el gobernador y los subsecuentes gobernadores pero en particular en el 2003 no existían, ¿no? Inclusive no sabía no sabía diferenciar en el norte que era Ciudad Juárez y que era Baja California. Porque bueno, a veces nos decían, aquí no es como Ciudad Juárez, y a veces decían en el periódico, ya deben de entender que no estamos en Baja California, que aquí no es como Baja California, ¿no? Entonces, eran cosas tremendas, es decir, no les cabía en la cabeza. Esas eran las respuestas de las autoridades. En el 2005 hasta la fecha, lo que vemos ha cambiado algo, pues que ya hay datos desagregados, todavía no hay la información tan fluida como nosotros la pedimos, ya se posicionan el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, ya logramos por lo menos evidenciar y visibilizar que se tenía que desagregar los datos por sexo. Mínimo, eso era lo que tenían que tener para nosotros tener un análisis real. Como datos de las instituciones, en el 2009, anteriormente cuando se creó la Fiscalía Especializada, no especial, especializada en delitos de homicidios contra mujeres, es decir, la Fiscalía Especial quiere decir que una vez que se logre erradicar eso, pues ya no tendría razón de ser. La Fiscalía Especializada significa que esa gente se tiene que especializar en el tema para darle atención. Entonces, no importa, ya es permanente, ¿no? Entonces, bueno, primero fue una titular mujer al frente, se crearon otras fiscalías que son parte de esas, en otras 3 unidades del estado de Morelos para dar cobertura, pero sus titulares eran mujeres. En el 2009 cambia, sus titulares son hombres y hasta la fecha sí